Buenas tardes a todos los presentes. A continuación, mi grupo, conformado por Harold Benigno, Luis Gamero, Joaquín del Solar, Leila Ortiz, Salvador Eduardo y mi persona, Martín Asmat, van a presentar la continuación del proyecto de Justify. Los sitios que vamos a tocar en esta exposición va a ser el cucumber expresado de los test acceptance dentro de los HUs. Así que ahora continuemos con mi siguiente compañero. Bien, ahora pasemos a la historia de usuario 7.feature. Esta historia de usuario 7 es una historia de usuario no funcional llamada o nombrada seguridad y privacidad. Escenario: cumplimiento de estándares. Dado que la aplicación maneja datos sensibles, cuando se revisan los controles de seguridad, entonces la aplicación cumple con ISO 27001 y OWASP Top 10 2021. Recordemos que estos estándares son controles de seguridad. Aquí vemos un ejemplo. Ahora pasemos con el escenario 2, encriptación de datos. Dado que los datos se almacenan o transmiten cuando los datos se encuentran en reposo o tránsito, entonces estos cifrados de algoritmos están cifrados con algoritmos robustos. Aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos tipo de datos y los cifrados utilizados. Por ejemplo, los datos personales va a contar con un cifrado AES 256 para las contraseñas, un BCR IPT con sal aleatoria, datos de pago, TLS 1.3 en tránsito. Estos cifrados utilizados son cifrados complejos y de muy altos prestigios. Entonces, tienen muchos valores este tipo de encriptación de datos. Pasemos con el escenario 3, control de acceso. Dado que los usuarios acceden a diferentes módulos, cuando un usuario inicia sesión, entonces se aplican roles y permisos para limitar el acceso según el perfil. Aquí vemos un usuario 123, va a tener, por ejemplo, el rol de ciudadano. Recordemos que nosotros tenemos tres roles: ciudadano, abogado y estudiante de abogado o estudiante de derecho. Y los permisos asignados: consultar guías, hacer consultas y así para abogado y estudiante. Saludos cordiales, soy Leila Ortiz Laura y en esta ocasión les hablaré sobre el archivo future de nuestra historia de usuario número 10, que son categorías en los foros. Cuenta con tres criterios de aceptación que son escenarios. El primer escenario es la creación de foro con asignación de categoría. Dado que el abogado desea aportar en un foro, cuando inicie la creación de un nuevo foro, entonces se solicita al usuario seleccionar una categoría que vaya de acuerdo al tema a tratar. Como ejemplo tenemos a un abogado, Juan Pérez, dentro del tema del foro de consultas sobre indemnizaciones laborales, al cual el usuario le asignó la categoría de laboral. Otro ejemplo es el del abogado María López, con un tema de foro de debate de sentencias del Tribunal Constitucional, al cual el usuario le asignó la categoría de constitucional. Nuestro segundo escenario es búsqueda y filtrado de publicaciones. Aquí, dado que el abogado necesita encontrar casos que sean de su área, cuando utilice la herramienta de búsqueda o filtros en el foro, entonces el sistema le muestra solo publicaciones que clasifican dentro de la categoría que ha sido seleccionada. Por ejemplo, el abogado Juan Pérez pone dentro de los filtros la categoría laboral, entonces solo le sale los temas que van dentro de esa categoría. Otro ejemplo del abogado Rafael Gómez, que pone de filtro la categoría civil, e igualmente le saldrán solo los temas de tal categoría. Como tercer escenario tenemos a organización automática de publicaciones por categorías. Dado que en el foro se suben varias publicaciones de diversos temas, cuando se publican nuevos foros, entonces el sistema se encargará de organizarlos automáticamente en su categoría respectiva dentro de los foros. Como ejemplo tenemos al título de publicación de nuevas reformas al Código Penal, al cual el sistema le asignó la categoría de penal. Otro ejemplo es de criterios de cálculo de indemnización.
al cual fue asignado automáticamente a la categoría de laboral. Soy Eduardo Salvador y explicaré la historia de usuario número 16, presentado en el archivo .featura. Para el registro de un trámite veremos tres escenarios. Primero, para el registro exitoso de un trámite, se debe entrar a la parte de registrar trámite e ingresar la información pedida para registrar el trámite. Entonces, la aplicación guardará el trámite y mostrará un mensaje de registro exitoso o guardado. Segundo, para cuando el registro está con error o incompleto, el ciudadano tratará de registrar un trámite y después guardarlo. Pero al no estar completo o haberse completado con errores, mostrará un mensaje de no está completo o faltan datos a completar. Tercero, para editar un registro guardado. Para modificar un trámite registrado se va al apartado de editar, luego cambia los datos y finalmente confirma la actualización. De esta manera el sistema guardará los nuevos datos actualizando la versión anterior y mostrando así la última versión. A continuación estaré presentando dos features a manera de exposición, la 23 y la 24, cada uno con su respectivo escenario working, utilizando Visual Studio Code. En el feature 23 podemos ver recomendaciones legales en base a otros casos. El primer escenario sería recomendaciones relevantes generadas. El given, que básicamente está en inglés, sería que el usuario describe su situación legal. El when es que la IA encuentra coincidencias con casos previos. Y then ofrece un resumen de recomendaciones legales utilizadas en casos con sus resultados. Básicamente empezamos con los examples. El primero sería la descripción del usuario, si está activa o inactiva. Si está activa, luego pasa a la búsqueda de la inteligencia artificial, la cual encuentra casos previos porque coincide con casos previos. Y luego entregar resúmenes, que es posible, ya que hay coincidencia con casos previos. Segundo escenario, no hay casos similares suficientes. Given, que la situación del usuario es poco común o carece de precedentes. When, el sistema intenta buscar información y then informa que no se encontraron suficientes casos similares y sugiere una consulta directa con un experto. Bueno, a manera de examples tenemos que la descripción del usuario, en este caso el estado es activo. La búsqueda de IA no encuentra casos previos, ya que no hay casos similares. Entonces la entrega de resúmenes te entrega, no es que te entregue algo no posible, sino que te da casos similares. La historia de usuario 24, acceso rápido a la jurisprudencia. Bueno, el escenario de jurisprudencia encontrada, given, que el abogado ingresa una palabra clave o tema legal, when, la IA hace la búsqueda, then, retorna al menos 3 resultados relevantes en menos de 10 segundos. A manera de examples, input del abogado está activo, ya que está ingresando algo, por eso le puse input. Búsqueda de la IA, en este caso el estado es activo, y entrega resultados, entrega 3 resultados en 5 segundos. Como segundo escenario sería no hay coincidencias, given, que el tema ingresado es muy específico reciente, when, no hay jurisprudencia disponible, then, la IA informa que no se encontraron resultados y sugiere una nueva búsqueda. Examples, input del abogado, o sea, si ya viene un input del abogado, por eso es que está activo, la búsqueda de la IA no es posible, ya que no hay búsquedas con esos temas similares. Entonces la entrega de resultado te menciona que realiza una nueva búsqueda sugerida y los resultados no encontrados. Ahora continuando con el HU27, en este caso lo que buscamos ilustrar fue la práctica de casos hipotéticos. Como pueden observar en la imagen tenemos escenario 1 y 2, que es el estándar o fue el estándar para la mayoría de casos. Obviamente cuando vimos pertinente aplicar 3 escenarios lo hicimos, pero para este caso, que es generar casos, lo vimos viable el hacer 2 casos, ¿no? Como definir extremos, si genera o no genera. En el caso que genere, pues se genera un caso específico para cada tipo de usuario que pida dicho caso. Para ello la IA tendrá mucho tino al momento de escoger a qué rol va a presentarle el caso, y de ser así, por lo menos le pregunta qué tipo de noción desea el usuario. Es por eso que ahí vemos, por un lado, usuario, y vemos los 3 roles principales de nuestro proyecto, y a la derecha vemos un ejemplo de presiona simular caso.
Esta expresión de simular caso es como la forma de ilustrar dónde más o menos podría, o sea, cómo sería la interacción con la simulación del caso. Y siguiente es consulta tipo simulación al ciudadano, y a modo entrenamiento del estudiante, y a modo debate hacia el abogado. Lo que se refiere a eso es que es el tipo de respuesta que va a dar la IA conforme el rol, como ya he mencionado, va a ser acotado. Luego, para el siguiente caso, que no exista dicha rama que pregunte, o sea, dicha simulación de en caso no existe, pues la IA también va a tener un caso distinto para cada uno. Con eso me refiero a que va a tener una respuesta en prompt diferente dependiendo del tipo de usuario. Y también va a tener más capacidades o menos capacidades dependiendo de qué tanto se le ofrezca al usuario y aparente tener conocimiento. Para eso la IA tendrá muy en cuenta el registro de usuario de cada user para que no haya ninguna complicación con respecto a las credenciales o información que salga del mismo usuario. Mi nombre es Luis Matías Gamero Miranda y continuando con el Future Gherkins voy a hablar de la historia de usuario número 40. En la historia de usuario número 40 tenemos las búsquedas por voz, donde tenemos dos escenarios. Las consultas por voz y el audio no detectable. En el primer escenario se busca presentar una simulación en cómo sería la interacción entre el usuario y la IA, en el caso de que se use las consultas por voz, se hable. En el usuario 1 tenemos que cómo presenta una denuncia, que es lo que le está preguntando la IA mediante la voz. Entonces la IA le va a responder una guía paso a paso de cómo realizarla. En el usuario 2 necesita asesoría legal. Entonces le va a mandar links de bufetes de abogados o le redireccionará hacia los bufetes de abogados dentro de la aplicación. En el escenario número 2 tenemos de audio no detectable, en donde la interacción del usuario con la IA va a ser distinta al del caso anterior. Aquí el usuario 1, su audio no se puede escuchar, hay ruido o simplemente está en estática, no es traducible. Entonces la IA le va a responder que su mensaje no se puede traducir, no lo puede leer, y le va a mandar a que lo intente de nuevo o que use chat de texto. En el usuario número 2 simplemente hay silencio total, o el dispositivo no lee el audio o simplemente no dijo nada. Entonces se va a decir audio no detectado y que use por favor el chat de texto.